Código 3 presenta. Código 3 presenta. Código 3 presenta. El sistema C4 reportaron unas personas atrapadas en el elevador aquí en Lerdo, los cuales dijeron que tenían bastante tiempo en el lugar, por lo cual el jugador unidad 19 y un servidor, así como protección civil, para poder apoyar este servicio, ver la posibilidad de sacarlo lo más rápido posible. Este problema siempre estaba en este elevador, este sistema siempre ha sido un poco bastante fallento más bien, y hemos tenido bastantes gentes atrapadas. Este sistema pues es yo creo muy obsoleto para estas situaciones, entonces vamos a hablar con protección civil para que hable con las personas encargadas de este sistema para que se le dé buen mantenimiento o ver la posibilidad de cancelarlo para evitar que otra gente pueda estar Vimos atrapada. que les hicieron recomendaciones y como que no las acataron, ¿no? Al momento. No, así es, ellos ven más por el sistema del elevador y no por la persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver por las personas, más que tener una hora atrapados, pues nosotros tenemos que ver la integridad física de las personas, no tanto el elevador, sino para poder sacar como más rápido posible. Ya tenía rato que no se presentaba algo similar en este edificio. Así es, ya tenía rato, como digo, se había presentado algunos meses años atrás, pero ya teníamos rato que no se presentaba esto, desafortunadamente se vuelve a presentar. Quiere decir que el sistema se encuentra en mal estado porque necesitamos mantenimiento. ¿Cuánto tiempo duraban las personas en el interior del elevador? Refieren ellos que alrededor casi de una hora. ¿Cuál es la altura que tenía el comandante de la posición que tenía ahorita a la altura final? Bueno, estaba más o menos unos 10, 15 metros hacia abajo, cual siempre que pasa este sistema queda a desnivel. El sistema hay que apagarlo inmediatamente para seguridad tanto de ellos como nosotros, que nos pueda atrapar, se puede activar y puede atraparnos el elevador. Entonces el sistema se apaga inmediatamente y cortar la entrada para que ¿Se tiene el registro de los edificios que tengan elevadores para que se pueda hacer una inspección? Bueno, se supone que este edificio se hizo una inspección tiempo atrás en el control de este mismo sistema que ha fallado este sistema del elevador. Como te digo, ya tenía mucho tiempo que no pasaba esto, pero desafortunadamente vuelve a pasar. Entonces hay que estar checando con la empresa que se encarga de estas revisiones para que hagan la revisión más minuciosamente. Ponerlo fuera de servicio, porque definitivamente, pero viene mucho adulto mayor aquí a hacer sus pagos y todo, y es bueno que pongan un poquito de atención en ese elevador. ¿Es trabajador usted aquí? Sí, yo trabajo aquí en la Coordinadora de Educación, con gobierno. ¿Nos regala su nombre, por favor? Gregorio López Lugo. ¿Tardó mucho el departamento de bomberos en llegar? ¿Una hora? Pues es que de primero no les querían hablar, pero para que no se dañara el aparato ese, pero al último no hubo más recursos, ¿verdad? ¿Quién no quería personal del elevador? Pues estaba Carlitos Romero, es el encargado de mantenimiento, y yo le decía que le hablara a bomberos, ¿verdad? Porque si no, no nos sacan. ¿Cuánto pasó de que le hablaron a bomberos hasta ahorita? Pues la verdad nosotros estábamos adentro. ¿Está en una hora? Pero sí, eran las 10 y cacho cuando nosotros quedamos casi las 11. Y vea la hora, son las 11:47. Pues le digo que es una hora más o menos lo que duramos. ¿Lo volvemos a...? Pues ya no me dan ganas, aunque tengo que usarlo porque a veces subo con cajas y ahí no las... Es que ese es el punto, ¿no? La necesidad es prioridad para las personas adultas mayores. Sí. Perfecto, no, pues agradecerle Pues yo en realidad pues yo ya tengo 64, ya también soy adulto mayor y a veces sube, baja hasta el sótano de escaleras y pues lo tienes que usar. Claro. Claudia Morta, oficial de vialidad. Oficial, coméntanos choque en la Fernando Baeza. Así es, se presenta un accidente vial aquí, lo que es la avenida Fernando Baeza. Participan lo que son dos vehículos. El tipo de accidente es un choque alcance. ¿Sí? Participa lo que es un vehículo de la marca Nissan, modelo 2004, tipo auto de color blanco, el cual impacta lo que es un vehículo tipo auto de la marca Nissan de color rojo. Muy bien, oficial, veo la presencia de los paramédicos de Cruz Roja. Así es, acuden los compañeros de la Cruz Roja. En primera instancia nos marcaban que había una persona lesionada. Aparentemente únicamente son
lesiones leves, no son de gravedad, por lo tanto no requirió traslado a la persona. ¿Cuántas personas atendieron? ¿Una o dos femeninas? 2 femeninas. Muy bien, coméntanos los daños materiales. Aproximados de 6,000 pesos entre ambos vehículos. Sí, bueno, llegó el reporte allá a la oficina sobre una especie silvestre que estuvo en la ciudad. Digo, tendríamos que verificar muy bien las imágenes y ver en dónde fue donde ocurrió esto, pero sí es importante saber que no estamos a expensas de que nos pueda suceder en el municipio. Pues obviamente estamos en una región en la cual convivimos con ciertas especies de fauna silvestre, la cual está muy cerca de los centros poblacionales debido al crecimiento urbano que hemos tenido como municipio. Entonces sí puede ser que nos encontremos con esa clase, ya sea jabalís, puede ser también los águilas, aguilillas, halcones, serpientes, tlacuaches, hemos tenido también ahí inclusive tortugas, etcétera, ¿no? Es muy importante que también dentro de todas estas especies, pues la mayoría que son silvestres tienden a reaccionar conforme uno intenta interactuar con ellos. Es por ello que los invitamos a que si llegan a ver algún animal, un gato montés o lo que sea, no intenten manipularlos, no intenten tomarlos, no intenten capturarlos, porque pues obviamente representan también un riesgo tanto para ellos como para ustedes. Ahorita justamente tenemos ahí un murciélago que estamos por liberar, el cual estaba ahí en el centro de la ciudad, y pues también tenemos que buscar llevarlo a su entorno y que vuelva en una biótica en la cual él está acostumbrado y no tenga depredadores que sean el ser humano, ¿no? En este caso que le pueda ocasionar algún daño. Lo importante de todo esto es llamar a las líneas de emergencia. De lunes a domingo tenemos líneas de emergencia del 911, las 24 horas, protección civil. Si es un horario de oficina y ven que estas líneas están saturadas, pueden llamar a medio ambiente, a bomberos, y pues con toda confianza les podemos ayudar con esto. Poder dar a conocer lo que es el Festival de la Cosecha 2023. Como recordarán, el año pasado por ahí tuvimos el Festival de la Cosecha, el primer Festival de la Cosecha en el Parque Fundadores, el cual fue un evento familiar, que es lo que buscamos al desarrollar este tipo de eventos, poder desarrollar eventos familiares, turísticos, que nos permitan atraer a este turismo regional que andamos promoviendo actualmente. Y este año pues venimos a presentarles el 2023. En este Festival 2023 vamos a hacerlo en el Centro de Exposiciones, el domingo 15 de octubre, de 1 de la tarde a 8 p.m., volviendo al tema familiar, que sea un escenario en el cual puedan acompañarnos pues, de todos lados, ¿verdad? Este año vamos a tener un área de productores regionales, como tuvimos el año anterior, un poco más extensa, por eso tuvimos que cambiarnos al Centro de Exposiciones, porque además de no traer un tema con la situación climatológica, vamos a tener bastantes productores, más que los que tuvimos el año pasado. Vamos a traer algunas áreas de demostración, porque este festival, a diferencia del año anterior que fue el algodón, ahora vamos a festejar la nuez y la leche. Vamos a tener un poco ahí de exposición en temas de nuez, un poquito de maquinaria, en temas de leche también, un poco ahí de cómo es el tema de la ordeña. También vamos a tener un área infantil con distintos juegos para que puedan llevar los padres de familia, los niños, a que se entretengan un rato. Vamos a llevar una granja interactiva para que los niños puedan convivir con animales de granja. Vamos a tener un área cultural en la cual pues, podrán ver una exposición cultural de lo que se tiene en el municipio, principalmente de nuestro centro cultural. Habrá algunos bags para que no dejen de tomarse una fotografía. Todos sabemos que a la gente le gusta hoy en día tomarse una fotografía para decir dónde estuvieron. Habrá algunos espacios para eso. Y por supuesto lo que va a ser los atractivos principales, ¿verdad? Nuestros atractivos principales van a ser en la zona del escenario, donde tendremos restaurantes, donde tendremos bebidas, donde tendremos un área de mesas, que estaremos promocionando distintas presentaciones, empezando con UCAM, y durante el día también tendremos la presentación de Caballo Dorado, porque esperamos a bastante gente, y pues, habrá distintas dinámicas ahí que nos estarán acompañando, de bailes, de pasarelas y demás. Tenemos más información. Buenas noches en las noticias de Código 3.
Listo, la información sobre las personas que se quedaron atrapadas en el elevador. Buen saludo para nuestro buen amigo Goyo López, que afortunadamente salió sin lesión y estuvo presente en ese momento donde el elevador quedó pues prácticamente cerrado por más de 1 hora y dio su versión, al igual que Protección Civil, sobre los trabajos que se realizaron. En más información, déjeme le platico, déjeme le menciono los temas de los libros. Ayer le presentamos la información por parte del partido Morena, donde indicaban que ya a partir del próximo lunes, en la mayor parte del estado van a estar trabajando con la cuestión de los libros de texto gratuito en el ciclo escolar 2023-2024. Y aquí en Delicias y en otros municipios ya se empezó con la logística de la entrega. Algunos tráiler ya salieron rumbo a Madera, Camargo y Parral, y a otros municipios se espera de que se repartan aquí en Delicias más de 12,500 libros. Hoy, viernes 6 de octubre del 2023, estamos aquí en el almacén general y estamos dando una visita, haciendo una visita de supervisión para dar fe de los hechos, además, y de que se está llevando a cabo de manera correcta. En este momento, el día de hoy, por toda la mañana, mediodía y tarde, se van a estar entregando al sector 1, a la zona 29, a todas las escuelas de esa zona. Ya están ahorita recibiendo algunas escuelas, está avanzando el proceso de manera ordinaria. Simultáneamente se están enviando trailers y camiones cargados con los distintos materiales que corresponden a los distintos almacenes. Para darte un ejemplo, se acaba de enviar ahorita un camión a Madera, va al almacén, al subalmacén de Madera, va a llevar el material que corresponde para esa región. También está cargándose ahorita un camión que va a Camargo y en lo sucesivo uno más a Parral. El fin de semana seguimos trabajando en la organización para que el lunes ya en forma en todo el estado se estén entregando los libros de texto que corresponden al nivel primaria, que es el único nivel que teníamos completo o casi completo. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos con mucha más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. El gobierno municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos.
Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Regresamos con más información aquí en las noticias de Código3.com, información valiosa, como siempre le presentamos aquí, y es que el jefe de Gobernación Municipal, nuestro buen amigo Juan Carlos Rangel, da detalles sobre los permisos que se dan para vender bebidas embriagantes. Todas se tienen que aplicar conforme a la ley de alcoholes. Usted puede ver negocios muy cercanos a las iglesias, escuelas, estos estaban prohibidos, o bien uno muy cerca del otro. Antes yo tenía entendido que eran por lo menos 200 metros, algo que no se ve. Y esto obviamente hace que pues haya alguna violación a la misma ley. Tiene que pasar por el procedimiento de lo que dicta la ley de alcoholes, ¿sí? Por ejemplo, si es área comercial, pues bueno, no puede haber otro negocio expendedor de alcohol a menos de 100 metros de distancia. Si es área habitacional, según el dictamen de lo que es la dependencia de desarrollo urbano y dictamine el tipo de suelo, son hasta 300 metros mínimos para que pueda establecerse esto. Y por supuesto que cuando es área habitacional, pues es muy complicado. Habrán de decir ustedes, bueno, sí hay lugares dentro de las áreas habitacionales, lo hemos visto, pero pues bueno, esas no fueron autorizadas en esta administración, y nosotros un negocio nuevo no podemos autorizarlo así. Tiene que pasar por el procedimiento de lo que dictamina la ley de alcoholes de nuestro estado de Chihuahua. El arduo trabajo del alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, sigue dando resultados, y ahora no únicamente en lo que viene siendo la cabecera municipal de Delicias, entre una vialidad en la colonia Morelos. Esto es importante, ¿por qué? También a las colonias rurales se le está llevando apoyo por parte de la administración del ingeniero Valenciano. Pues hemos decidido nosotros eliminar un poquito el protocolo pues normal, el que las sillas y el presidium y el aplauso y ese tipo de cosas. Nosotros preferimos ponernos a trabajar. Aquí nos están acompañando los regidores, regidoras, el diputado local, funcionarios de la administración, y preferimos, además de hacer la entrega de obras, pues preguntarles en qué andamos pendiente para seguirle avanzando en las gestiones que tenemos que hacer, y ahorita empezar nosotros a programar lo que se viene de chamba. Lo que se viene de chamba para el próximo año. Quizá hay algunas gestiones rápidas como esto de material deportivo que lo podamos solucionar rápido. Haremos alguna gestión acá para la iglesia también, y hay algunas otras cosas que hay que programar, ¿no? Vamos a ver de qué consta lo que nos están pidiendo. Ellos ya tienen afortunadamente la estructura para el tejabano techumbre del kinder, que es un poco relativamente pequeño. Vamos a ver qué tanto pueda salir, si nos alcanza el presupuesto de este año, y si no, que lo podamos programar. Y la obra que hoy estamos entregando aquí, esta calle, pues estamos hablando de una inversión de alrededor de 775,000 pesos, que incluye toda la colocación de lo que se tuvo que hacer aquí de las tomas, tanto en drenaje, tomas domiciliarias y el movimiento de la barda perimetral que ustedes ven allá a la cerca del kinder aquí de esta comunidad 4.
Tenemos más información y ahora vámonos a lo que es el sector comercial. Y es que Luis Díaz, que viene siendo el presidente de Ecocentro, pues no ha tenido afectación lo que viene siendo los negocios de Delicias, esto por el cierre de las fronteras. Hay que recordar que en ocasiones viene mucho producto de allá y pues esto ha provocado de que en algunos municipios ya haya escasez de mercancía. Aquí todavía no tenemos ese problema. Sí, mira, aquí todavía no llega la afectación, sin embargo, pues sí sabemos la problemática ahorita que hay allá en la frontera, ¿verdad? Con el cierre de los puentes, tanto para ingresar como para salir de allá. Afortunadamente aquí todavía no ha llegado ese problema, ya que la mayoría de las mercancías de los que manejamos aquí, algunos de los comerciantes provienen más del sur que de aquí del norte directamente, ¿verdad? Sabemos que hay entradas de importaciones por el lado costero, que es Manzanillo, Puerto Vallarta, por aquellos puertos. Entonces todavía no tenemos esa problemática de escasez o de falta de mercancía o paqueterías trabadas ahí por la cuestión del cierre de puentes. ¿Ya se ha platicado con algunos comerciantes de qué podría pasar? Sí, pues la verdad, digo, pues, la ventaja es que hay alternativas como tal de importación, ¿verdad? Que como son los puertos marítimos, entonces, pero al final de cuentas, pues sí ahí va a llegar a afectar esto, dado que pues va a haber un colapso ahí en la frontera y no deja de ser un punto importante aquí del estado. ¿Afectaría demasiado? No sabría decirte, la verdad, en cuestión a lo mejor de turismo, de lo que es remesas aquí, a lo que es el gasto de las remesas aquí en lo que es en el estado, incremento a lo mejor en algunos costos, probablemente gasolinas, cosas que pudieran estar atorarse ahí, que estén atoradas ahorita ahí en la frontera, que empiecen a elevarse los costos, como ya nos pasó una vez la vez del paro de lo que son las vías del tren, que empezó la escasez de gasolina, escasez de algunos granos, digo, al final de cuentas, todo esto, el pararse de una parte de la economía, pues al final de cuentas viene perjudicando o impactando en otros lados también. Breve pausa comercial y volvemos con mucha más información y a la recta final de las noticias de código3.com. La inversión histórica en infraestructura para Delicias se nota. El gobierno del estado y el gobierno municipal de Delicias invertimos en la rehabilitación de nuestras calles. Más de 50 proyectos y más de 100 millones de pesos. En este año, invertimos tus impuestos y más en la rehabilitación de las calles para mejorar la calidad de vida de los delicienses. Son trabajos de alta calidad como tú los mereces. Seguimos al encuentro de todos. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Hay que hacer mención sobre el tema de los libros, y es que yo siempre lo he dicho, aquí los más afectados eran los alumnos y los maestros. Cabe hacer mención que las planeaciones, y ellos van a decir qué tema se puede tocar y qué tema se puede tocar, como muchos docentes lo explicaron a diferentes medios de comunicación en su manifestación. Tal es el caso de ahora de los diputados. Se van a tener que acatar o bien respetar las decisiones que se vengan tomando de arriba y también respetar a las instituciones educativas, que ellos prácticamente son los que dicen, lo tocamos, no lo tocamos, si se puede o no se puede. O sea, al final de cuentas el diputado no hizo el trabajo o bien no pudieron parar la creación de estos libros de texto gratuito. Cuando la gobernadora se hizo todo legal, como ella lo indicó, hasta que lo dictaminó la Suprema Corte, se hizo. Claro, nosotros como Partido Acción Nacional y como funcionarios de TAC siempre hemos mostrado respeto a las instituciones, no nada más cuando nos favorecen o no las sentencias o los acuerdos, sino que siempre hemos estado respetando las instituciones. Aquí mostrar el total respaldo a la gobernadora, hizo lo posible por algo que creímos y que además pues, manifestaron varios padres de familia. No se resuelve el fondo del asunto de los libros, solamente el tema de que se autorice ya la distribución. Vimos que Morena siempre manejó un doble discurso en el cual decía que el gobierno del Estado está en contra de la distribución de libros. Y no, la verdad que los libros de texto gratuitos es un derecho que tienen los estudiantes y además pues, nosotros estamos en contra del contenido. Todavía siguen en litigio más de 2,000 amparos que fueron presentados por los padres de familia, entonces pues ahorita ya se distribuyeron. Nosotros tenemos total respaldo a la gobernadora porque hizo lo que la ley le permitía y nosotros cumpliendo pues con el tema de cumplir a cabalidad con las instituciones y respetuoso de las mismas, pues acatamos la instrucción de la Suprema Corte. ¿Qué decir a los padres de familia que compraron cuadernillos de alrededor de 300 pesos? Ya son 2 meses y medio sin cuadernillos, muchos dicen que así los dejen mejor, muchos dicen que qué bueno que se entregaron. ¿Usted qué opina? No, habrá que tener alguna alternativa de salida para los padres que lo compraron, o si se van a utilizar, o si puede seguir funcionando como un apoyo además de los libros de texto. Entonces, pronto va a haber manera de poder colaborar nosotros desde el Congreso en algo que podamos ayudar a los padres de familia que ya se erogaron, y yo pienso que se le puede dar utilidad, no viene a contravenir, puede ser un complemento también a esos cuadernillos, y ya veremos la manera de que puedas organizar de mejor manera, poder ayudarles a los padres de familias que ya hicieron un gasto. Pues ya viene la autorización de presupuesto, que podemos hacer a lo mejor para la educación, a ver cómo le podemos ayudar a estos padres de familia. La verdad que estamos muy pendientes del tema de la educación, ya se vio el interés. Hace poco tuve una reunión con la secretaria Sandra Gutiérrez, donde vimos algunos temas de cómo podemos devolver a los estudiantes de la región en cuanto a recursos. Pues ya vimos que vamos a buscar la manera de llevar mobiliario, butacas, útiles escolares, pintura, cosas que les faltan a las escuelas de la región y a los estudiantes, pues, poderles ayudar. Si bien es sabido que las lluvias no han llegado a la región de Delicia, Chihuahua, y esto puede traer problemas. Hay que hacer mención de que ahorita la presa Las Vírgenes se encuentra a menos del 40% de su capacidad, y es viable de que para el próximo año 2024 el ciclo agrícola sea muy bajo, y más en el tema de los nogaleros. Hay que recordar que es uno de los productos que más agua necesita, el nogal, y por tal motivo puede ser un año complicado para todos los que tienen nogales. Buenos días, me siento halagado de que me hayan tomado en cuenta y de poder continuar con las actividades que vienen desempeñando pues, mis predecesores, desde el ingeniero Raimundo Soto y pues, el ingeniero Víctor Loya
Yo los conozco de tiempo, conozco su trabajo, su entrega, y bueno, pues hay que llenar esos zapatos y si los podemos exceder, pues vamos a hacer nuestra parte para poder seguir avanzando con esto. Todo un reto el tema de la industria, ¿no? Pues, en los últimos años ha sido complicado. Ustedes han visto, ¿no? Los temas que hemos tenido en cuestión de precio, en cuestión de insumos, pandemia, clima también, cambio climático, un tema que no hay que quitar el dedo del renglón, que tenemos que hacer algo. Y el tema del agua, muy fuerte el tema del agua. No sé qué se nos avecina este 2023 con este recorte del ciclo agrícola. Pero si en el 2022, que hubo un recorte considerable de agua, se logró salir adelante o se logró sobrevivir, no veo por qué este año no podamos. Sí, el 24 va a ser un año apretado y bueno, las sugerencias de las asociaciones, del sistema productor, cómo es que podemos ir mejorando para poder ahorrar. En una ocasión me recuerdo, le comenté que la gente hace las belgas más cortas, en vez de regar ya los 10,000 metros cuadrados, digo, oye, pues yo me enfoco a regar metros cuadrados para que subsista mi agua. A eso vamos a llegar este 2024 con los nogaleros. ¿Qué será lo primero en su gestión como presidente del sistema productor? Mire, ustedes conocen bien los trabajos de los investigadores que financiamos, estamos enfocados, hay que darle continuidad, ¿no? Por el cambio de presidencia se van a cancelar esos proyectos, continúan. Por otro lado, en este cierre de año también es trabajar de la mano con Comenuez. Traemos unos programas padres, ¿verdad?, que queremos promocionar el consumo de nuez en México. Es increíble que nada más en el norte podamos comer nuez. Hay un potencial enorme en el sur, es lo que estamos buscando, que consuman productos nuestros. O sea, los beneficios tenemos dípticos, trípticos, archivos en PDF que se pueden compartir por redes sociales, donde se explica, ¿no?, todos los beneficios de la nuez. Entonces es un producto muy, muy noble. Mucha gente dice es que está carísimo. Digo, vamos siendo realistas, las casas comerciales, no voy a poner nombres, al Super, Soriana, pues sí lo venden muy caro, pero están las redes sociales, hay cantidad de gente hoy en día que está vendiendo su nuez. Entonces, sí que se lo venden a 125 pesos y se me hace muy caro, 125, con 2 kilos que consumen al año, 250 pesos cada mexicano, créanme, se levanta mucho el consumo aquí y no estar dependiendo de nuestros vecinos del otro lado. ¿Quién se queda en la asociación? ¿Usted? Sigo todavía yo, ahorita estamos en pláticas, acabo de tener asamblea hace unas horas, reunión, vamos a tener otra en la tarde, vimos los números de lo que viene siendo el día novelero, y estamos viendo mi relevo, y si no hay valiente, pues seguimos un ratito más, pero sí, si se reparte mucho la chamba, sí hay que buscar a alguien que me apoye un poquito más. Les recordamos que a partir del día lunes, las noticias a partir de las 8 de la noche con toda la información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua, lunes 8 de octubre a las 8 de la noche. ¿Cómo coincidió? Festejando nuestro 5º aniversario de las noticias de código3.com, 8 de la noche a partir del día lunes, corre la voz más tempranito para que usted pueda tener la oportunidad y de interactuar con nosotros. A nombre de mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles, de mis compañeros reporteros Daniel Porras Hernández, Fernando Castro Salazar, en la página web Mariana y Mayra Hermosillo, quienes habla y quienes saluda, Pompín Gallego le dice, pásela bien, descanse, el lunes usted y yo tenemos una cita, queremos que usted esté viendo este noticiario y no que sea parte de él. El Gobierno Municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino.
El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. The Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639